Hola, soy José Ramón Hilera González y en esta presentación voy a hablar sobre el diseño de flujos de trabajo para la integración continua. Veremos 5 apartados. Primero, el concepto de workflow o su sinónimo, que es pipeline. Una introducción a la herramienta que vamos a utilizar de integración continua, que es GitHub Actions. Luego, cómo se definen workflows con esta herramienta y cómo se ejecutan con otra herramienta que está vinculada, que es GitHub Action Runner. Y terminaré con unas conclusiones. Vamos a recordar el concepto de workflow o pipeline. En el caso de la herramienta que nosotros usaremos, que es GitHub, se llama Workflow, pero hay otras herramientas, como por ejemplo GitLab, que lo denomina Pipeline, pero es lo mismo. Sería el flujo de trabajo de un proyecto de desarrollo que indica la secuencia de pasos automatizados establecidos para conseguir obtener el producto software aplicando integración, entrega o despliegue continuo. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto? Pues que un servidor de integración continua se va a encargar de ir ejecutando los pasos del flujo de trabajo del proyecto, para lo cual tendremos que describir estos pasos normalmente en un archivo de texto, y estos pasos se van a ejecutar cada vez que se sube un cambio, se realiza un commit al repositorio de código compartido. Es decir, cada desarrollador está en su máquina local trabajando sobre el código fuente de la aplicación web, por ejemplo, y cuando ya ha decidido, ha hecho pruebas locales y ha decidido que está listo su cambio para que se incorpore en el repositorio compartido por todo el proyecto, por todo el equipo del proyecto, pues hará un commit con la herramienta Git normalmente y se subirá al repositorio. Y en ese momento se dispara en el repositorio compartido, en este caso en GitHub, pues la secuencia de todos los trabajos que hayamos definido en el archivo de descripción o de diseño del workflow. Entonces, cuando se suben cambios al repositorio compartido, se dispara el workflow y se van ejecutando en secuencia los pasos que lo componen. Por ejemplo, la construcción o compilación, pruebas, etcétera. Despliegue, incluso al final ya de toda la cadena de pasos, de trabajos. Y si alguno de los pasos, alguno de los trabajos falla, se aborta la ejecución del workflow y se avisa a los miembros del proyecto o, como mínimo, al desarrollador que ha enviado los cambios al repositorio, por ejemplo, por email o de alguna otra forma que esté establecida en la herramienta de integración continua. Esto era de forma general. Ahora vamos a verlo en el caso de una herramienta concreta de integración continua que es GitHub Actions. Lo voy a tratar en varios apartados. Primero haré una introducción a esta herramienta. Luego presentaré un gráfico donde se muestra todo el contexto de trabajo de la integración continua y a continuación, para poder utilizar esta herramienta, habrá que crearse una cuenta en github.com y aprender a crear repositorios. Tenemos que saber manejar los comandos básicos de Git, que no es de GitHub, sino es la herramienta Git que se usa en el ordenador local, pero que es la que nos sirve para poder subir cambios al repositorio compartido. También podemos crear un proyecto asociado a un repositorio para hacer la gestión del proyecto usando las técnicas de la gestión ágil, como por ejemplo Scrum. Y finalmente comentaré la parte del servidor de integración continua de GitHub, que en este caso es la parte llamada GitHub Actions. GitHub es una aplicación web instalada en github.com. Para poderla utilizar tenemos que registrarnos y una vez que lo hemos hecho podemos crear repositorios para nuestros proyectos. Lo que vamos a tener es un repositorio Git en remoto con el que nos podremos comunicar desde nuestra propia máquina usando comandos Git para subir cambios en el código fuente de nuestro proyecto, pero también incluye un gestor de proyectos ágiles que nos podría servir para gestionar un proyecto que se base en la metodología Scrum, por ejemplo. Es verdad que es un gestor muy sencillo, muy básico, pero tiene lo suficiente lo que nos hace falta para la asignatura. También incluye un servidor de integración continua llamado GitHub Actions. Se puede usar de forma gratuita con ciertas limitaciones, pero que para la asignatura es suficiente esta versión, o tratando un plan de pago. En el mercado hay muchas más herramientas que son servidores de integración continua. La mayoría se pueden utilizar en versión de pago o gratuita. En el caso, por ejemplo, de Jenkins o de GitLab, además tenemos la opción de descargarnos el código de la aplicación porque es código abierto. En ese caso podríamos incluso instalarlo en un servidor nuestro, local, en nuestra empresa, y no depender del proveedor. No ocurre lo mismo en GitHub. GitHub tiene el inconveniente de que no podemos instalarlo en una máquina propia nuestra, porque no es de código abierto.
pero para una asignatura como esta es una opción muy buena porque todo lo que hagamos va a estar allí y los trabajos que se realicen en la asignatura yo voy a poder acceder a ellos directamente, cosa que no podría hacerse si cada uno se instala en su propia máquina un servidor de interacción continua. Yo no tendría acceso a lo que se hace en esas máquinas, mientras que en GitHub sí, porque se puede crear proyectos públicos o limitados a una serie de usuarios para poder ver todo lo que se está haciendo en ese proyecto. Vamos a recuperar un gráfico que ya vimos donde estaba representado el contexto para la integración continua, pero ahora vamos a personalizarlo para el caso de usar GitHub. Como ya sabemos, habrá ordenadores locales para cada desarrollador que tendrán que tener instalado la herramienta Git para poder comunicarse con el repositorio remoto. Por tanto, en GitHub lo que usaremos será un repositorio Git al que se conectan los desarrolladores. Pero también, como he dicho, habrá la posibilidad de realizar una gestión agente de proyectos usando la función GitHub Projects que incluye GitHub. Y para la parte de la integración continua, cada vez que se suba un cambio al repositorio compartido, pues se desencadenará un flujo de trabajo, la ejecución de un flujo de trabajo que tendremos que haber programado o haber definido utilizando un lenguaje que vamos a ver a continuación para que lo ejecute una parte de GitHub que se denomina GitHub Actions. La ejecución de esos trabajos no siempre se realiza en el propio servidor GitHub, puede hacerse externamente, porque lo va a ejecutar una herramienta que se llama GitHub Action Runner. Esta herramienta puede estar hospedada en el propio GitHub o la podemos tener hospedada en una máquina propia nuestra. Para poder utilizar GitHub hay que estar registrado. Para crear una cuenta nueva hay que acceder a github.com, seleccionar Sign y crear una cuenta. Existen diferentes planes y precios, pero para la asignatura es suficiente con el plan gratuito. Con el plan gratuito podremos trabajar con repositorios públicos, podemos utilizar toda la funcionalidad o podemos crear repositorios privados a los que solo les puede acceder por parte de los participantes en un proyecto, pero en ese caso tendremos una funcionalidad limitada. Cuando se creó GitHub, en origen solo era una herramienta para manejar repositorios. Ahora se ha añadido pues, estas opciones de integración continua, de gestión de proyectos, pero al final la base fundamental de GitHub siempre ha sido la gestión de repositorios. Entonces, en GitHub lo que tendremos son repositorios. Cuando creemos un repositorio para nuestro proyecto, lo que tendremos será un repositorio Git en remoto que estará compuesto por archivos y carpetas que se organizarán en commits, que bueno, es el concepto commits de Git, y en ramas. Podemos trabajar en diferentes ramas, diferentes desarrolladores, para luego fusionarlo en la rama principal o en la rama máster del proyecto. La documentación sobre cómo manejar repositorios en GitHub es muy completa y está disponible en la propia web de GitHub. Entonces, cuando tengamos un repositorio, como en este ejemplo, uno que yo he creado que se llama baloncesto, pues tendremos los archivos del proyecto, por ejemplo, una aplicación para gestionar jugadores de baloncesto, pues es una aplicación web, por tanto tendrá una carpeta donde estará el código fuente, la carpeta src, y si es una aplicación basada en Maven, pues tendrá su archivo pom.xml y bueno, pues ahí estará todo el código fuente del proyecto, el de la aplicación y el de las pruebas. Para crear un repositorio nuevo desde nuestra cuenta tenemos que seleccionar la opción New Repository y podemos elegir si es público o privado. En el caso de la asignatura, los repositorios que habrá que crear serán públicos para que yo pueda tener acceso a ellos y revisarlos. Para poder manejar el repositorio que tengamos de nuestros proyectos en GitHub, podemos hacerlo directamente allí de forma online porque se pueden hacer cambios, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que se trabaje de forma local en la versión local del repositorio que tendrá cada desarrollador en su máquina y con comandos Git, que todo el mundo tiene que conocer, pues mandar cambios al repositorio o descargarse las últimas versiones del repositorio compartido cuando algún otro desarrollador haga sus cambios. Así que hay que estar familiarizado con los comandos básicos de Git porque todo se va a hacer desde la consola del ordenador de cada desarrollador. Por ejemplo, para crear un
convertir una carpeta de nuestro ordenador en un repositorio local, pues ya sabemos que está el comando git init, etcétera. Bueno, pues tenemos que saber utilizar los comandos básicos de Git. Tenemos que saber cambiar de ramas, crear ramas en un repositorio local y luego subir cambios a la rama correspondiente en el repositorio remoto, etcétera. Aunque en su origen GitHub solamente permitía gestionar archivos, carpetas en repositorios, hace tiempo que han incluido la opción de gestionar proyectos. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos un repositorio, podemos asociarle un proyecto usando la opción Link a Project. Si creamos entonces un proyecto para nuestro repositorio, podemos hacer una gestión ágil, por ejemplo, basada en Scrum. Es una gestión muy sencilla, muy básica, pero al menos nos ofrece, por ejemplo, un tablero Kanban en el que podemos ir pasando tarjetas o historias de usuario de una columna a otra, de un estado a otro, para hacer, en progreso, tareas que ya están hechas. Lo que ocurre es que la nomenclatura no coincide exactamente con la que se utiliza en Scrum. Por ejemplo, en el caso de las historias de usuario, en GitHub Project se llamarían issues. El tablero se llama igual, pero los sprints no se llaman así, se llamarían milestone. Y lo que en Scrum sería el product backlog, pues aquí sería en la lista de issues. Hay una documentación completa sobre cómo gestionar proyectos en la documentación de GitHub. Otra función que tampoco tenía inicialmente GitHub es la de la integración continua. Incluye una funcionalidad que le han llamado GitHub Actions, que permite que actúe como servidor de integración continua para que todos los miembros del proyecto puedan integrar fácilmente sus cambios en el código fuente que se guarda en el repositorio del proyecto. Permite configurar o definir el flujo de trabajo. En el caso de GitHub, como ya he dicho, el término que se utiliza es workflow. Bueno, pues permite configurar el flujo de trabajo, el workflow del proyecto en un archivo que se llama main.yaml, que está en una carpeta específica que se tiene que llamar .github/workflows, ahí donde tenemos que tener el fichero donde se define cuál es el flujo de trabajo del proyecto. Y lo que va a ocurrir es que cada vez que un desarrollador suba cambios desde su máquina local al repositorio compartido, se va a reejecutar otra vez todas las órdenes, los trabajos que hayamos definido en el workflow. Eso es lo que se denominaría la integración continua, porque lo que se trata es de volver a compilarlo todo para comprobar que no hay errores con los cambios, incluso hacer pruebas y llegar hasta incluso el despliegue. Recomiendo consultar la documentación sobre GitHub Actions en la página web de GitHub. Entonces, lo que tenemos que saber para poder manejar la integración continua en GitHub es cómo definir workflows. Vamos a verlo en varios apartados. Primero voy a comentar qué estructura tiene el archivo main.yaml, que es donde tenemos que definir el flujo de trabajo, qué lenguaje tenemos que utilizar para hacer esta definición del flujo, este diseño, cuáles son los elementos básicos del lenguaje que nos van a hacer falta, cómo se ejecutaría el workflow, que se va a poder ejecutar muchas veces en un repositorio. Y voy a comentar unos elementos específicos que son útiles y nos van a hacer falta, como elemento needs, if o uses. Empiezo entonces por el archivo main.yaml. Todo lo que queramos que haga el servidor de integración continua cada vez que suban cambios al repositorio compartido, tenemos que explicarlo, tenemos que describirlo en este fichero. ¿De acuerdo? Y este fichero tiene que estar, sí o sí, no puede estar en otro sitio, en una carpeta que tendremos que crear para nuestro proyecto, .github/workflow, y ahí tendremos que incluir un fichero de texto con extensión YAML, y el nombre tiene que ser main. Para poder saber qué podemos incluir en ese fichero main.yaml, pues tenemos que conocer el lenguaje que ha creado GitHub para definición de workflow. Si ya conocemos otras herramientas de integración continua como Jenkins o GitLab, pues podemos comprobar que es similar, prácticamente igual son los lenguajes de definición de workflow. Existe una documentación específica y detallada sobre este lenguaje que recomiendo consultar para cualquier duda, pero los elementos habituales que vamos a manejar son pocos y los iremos viendo en esta presentación también y en la práctica de la asignatura. Los elementos básicos son, pues, por ejemplo, comentarios, la almohadilla para incluir comentarios en el fichero. Luego tenemos el elemento
primero por el que tiene que comenzar un flujo de trabajo, que es su nombre, name. Después tendríamos el elemento on, que se indica, en el cual se indica cuándo queremos que se ejecute este flujo de trabajo. En este caso podríamos poner cuando se reciba un push desde el ordenador de un desarrollador, cuando haga push con el comando git push nos envíe cambios, pues cuando llegue eso al servidor, a GitHub, pues sabe que tiene que ejecutar todo lo que venga en la definición de este trabajo. Es un flujo de trabajo, por lo tanto lo que vamos a definir son trabajos a realizar. Y para eso utilizamos el elemento jobs o la sección jobs del fichero, donde tenemos que ir poniendo cada uno de los trabajos que queremos que ejecute el servidor de integración continua. Para cada trabajo lo que tenemos que indicar es su nombre, por ejemplo, build, si es el trabajo de construcción o compilación. Y luego tenemos que utilizar la sección runs on para indicar el runner, que ya veremos qué es eso, que queremos que ejecute este trabajo. Puede ser un runner que está en el propio GitHub o en una máquina nuestra. Ya veremos cómo se hace. Y a continuación los pasos que componen el trabajo. Cada paso con un nombre, name, y luego las órdenes o los comandos que queremos que ejecute el servidor de integración continua para ese paso. Entonces lo que tendremos en la sección run de cada paso es el comando del sistema operativo que va a ejecutar este trabajo, que estará indicado en la sección runs on. Si por ejemplo fuera un sistema operativo Linux, una máquina Ubuntu, pues lo que vamos a poner en run son órdenes, comandos de Linux. También existe la opción de reutilizar funciones, ya veremos qué es esto, que se llaman actions, que han desarrollado otros, y en lugar de run, en ese caso lo que indico que me ejecute una acción, una función hecha por terceros, hay que indicar el nombre de la acción, por ejemplo checkout, y la versión. Una vez que se ha definido o diseñado o configurado, ¿no? Hay quien utiliza una palabra u otra, pero al final lo que tenemos que hacer es diseñar, indicar cómo queremos que sea el flujo de trabajo. Bueno, una vez que lo hayamos hecho y esté disponible en el fichero main.yaml, cada vez que un desarrollador ejecute en su ordenador un comando git push hacia el servidor compartido, pues se va a disparar la ejecución de toda la secuencia de trabajos que hemos definido en ese fichero. Eso lo hará el servidor de integración continua de GitHub, que como ya sabemos se llama GitHub Actions. Se ejecutará uno a uno los trabajos que están definidos en el fichero main.yaml y en la página de GitHub pues podemos ver el resultado de cada trabajo, si ha habido algún error o si todas las fases, todos los trabajos y los pasos de cada trabajo se han ejecutado sin problema. Cuando se ha terminado de ejecutar el workflow, en la sección Actions de nuestro repositorio en GitHub se puede ver la última ejecución del workflow. Tenemos una lista de todas las ejecuciones que se han ido haciendo. Cada ejecución se habrá llevado a cabo cada vez que se ha subido algún cambio al repositorio. En algunos casos podemos ver que la ejecución de workflow ha habido fallos, con lo cual se ha abortado la ejecución. Aparecerá un icono en rojo con una X. Y cuando haya habido ejecuciones del workflow que se hayan podido terminar completamente, o sea, que se han podido ejecutar todos los trabajos con éxito, pues aparecerá un icono en verde con un signo de que todos los trabajos finalizaron sin fallar ninguno de ellos. Si en la lista de ejecuciones de trabajos seleccionamos alguna de las ejecuciones, podemos ver con detalle cuál fue el resultado de esa ejecución. Porque en la pantalla principal de GitHub Actions solo aparece si ha habido error o no en el workflow completo. Pero si queremos ver dentro del workflow dónde ha sido el problema, pues lo seleccionamos y podemos comprobar, pues en un ejemplo concreto, que el primer trabajo, por ejemplo el build, el de construcción, el de compilación de la aplicación, no tuvo problema y el problema ha surgido en el segundo trabajo, que era el de prueba. Puede haber otros trabajos que estaban en el workflow, pero como se ha abortado la ejecución, quedan en estado de no ejecutados porque no se ha pasado el filtro, o sea, no se ha podido finalizar el trabajo anterior. Todavía podemos llegar a un mayor detalle para saber cómo ha sido el error. En ese caso lo que tenemos que hacer es seleccionar en la lista de trabajo, seleccionar aquel que vemos que se ha producido el error. Bueno, podemos ver cualquiera de ellos, pero seguramente nos interesará ver el error para investigar qué es lo que ha podido pasar.
Y si abrimos un trabajo, el detalle de un trabajo, veremos que hay una serie de secciones. Hay una primera sección que se llama Setup Job, una última que es Complete Job, y en medio estarían todas las secciones que corresponden a los pasos que estaban definidos en el archivo main.yaml, donde se definió el flujo de trabajo. Por ejemplo, si tuviéramos un paso que se llama pruebas unitarias, pues veremos en la sección de consulta de detalle del trabajo que hay un apartado que se puede desplegar para ver el detalle de esa sección, de ese paso de pruebas unitarias. Podemos desplegar cada una de esas secciones para ver el detalle de la ejecución de cada paso. La primera sección era la de Setup Job. En esa sección se muestran los detalles de la máquina o contenedor que ha ejecutado el trabajo. Por ejemplo, pues si ha sido una máquina Ubuntu, porque lo pusimos así en el archivo YAML que define el flujo de trabajo, pues nos indicará que efectivamente se ha ejecutado una máquina Ubuntu con la versión, y si ha sido un contenedor, pues incluso la versión de la imagen del contenedor Docker que se ha usado para ejecutar el trabajo. En el detalle de la ejecución de un trabajo, como ya hemos visto, había secciones que se pueden desplegar que corresponden a cada uno de los pasos. Pues si desplegamos la sección de un paso, pues podemos ver que coincide con lo que habíamos indicado en el fichero main.yaml de que tenía que hacer el runner, la máquina que va a ejecutar este trabajo, cuando fuera a realizarlo. Por ejemplo, si le pusimos que tenía que ejecutar el comando maven mvntest, o por ejemplo el comando maven package para empaquetar, compilar e empaquetar la aplicación, pues lo que nos vamos a encontrar es la pantalla. Realmente lo que nos muestra es la pantalla del ordenador donde se va a ejecutar el trabajo. Por ejemplo, si era un Ubuntu, pues será la pantalla de la consola de ese ordenador cuando se ejecutó ese trabajo. Entonces veremos el comando y todo lo que ha ido pasando, incluido si ha habido algún error, hasta el final de la ejecución de ese comando. Si hubiéramos puesto más de un comando, que puede ser, pues la ejecución de un comando, luego la del siguiente, etcétera. Una cosa importante respecto a la ejecución de los trabajos es que al finalizar la ejecución de un trabajo, si el runner se ejecuta en un contenedor gestionado por GitHub, hospedado en github.com, por ejemplo Ubuntu Latex, que es uno de los habituales, se realiza una limpieza y no se mantiene ningún archivo generado durante el trabajo. Es decir, que si hemos hecho una compilación del código fuente de nuestra aplicación, se ejecuta la compilación, se comprueba si hay errores, si ha habido errores, saltarán los errores, si no, pues ha finalizado correctamente y al terminar el trabajo todo se borra. O sea, se borraría los ejecutables que se han obtenido al compilar. Si lo que quiero es mantener esos resultados para, por ejemplo, después desplegarlos en un servidor de mi empresa, pues en ese caso sí que debemos utilizar un runner instalado en nuestra propia máquina o en un contenedor propio, por ejemplo, no sé, podríamos llamarlo mi runner, porque si no, luego no vamos a poder recuperar el resultado de ese trabajo. Por lo tanto, es importante conocer esta diferencia. Podemos usar gratuitamente un runner en GitHub, o podemos utilizar un runner en nuestras propias máquinas, que consumirá nuestros recursos porque tendremos que tener una máquina funcionando en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo para que se ejecuten los trabajos, pero la ventaja es que vamos a poder recuperar los resultados. Si no, usaremos el runner para comprobar que todo funciona bien, pero no podemos quedarnos con los resultados porque todo se limpia al finalizar el trabajo. Por defecto, los trabajos que hayamos descrito en el fichero main.yaml se ejecutan de forma simultánea, todos ellos. Si yo quiero ordenarlos y que un trabajo no se ejecute hasta que haya terminado otro, pues tengo que utilizar un elemento del lenguaje de definición de trabajos que se llama needs. Con ese elemento, si yo tengo un trabajo en mi flujo, por ejemplo deploy, que no quiero que se ejecute hasta que no haya terminado otro que se llame QA, que es aseguramiento de la calidad, que primero controla la calidad del código fuente antes de desplegarlo. Bueno, pues en ese caso tengo que utilizar el elemento needs. Simplemente en el trabajo que quiero que se ejecute después del otro, pongo needs y el nombre del otro. Lo que estoy diciendo es que necesito que haya terminado el otro para ejecutar yo este trabajo. También podemos establecer condiciones para indicar que los pasos de un trabajo solo se ejecuten si se cumple una condición. Por ejemplo, podríamos indicar en una condición para representar que los cambios, que solo se ejecute esta parte
si ha habido cambios en la rama master. Si ha habido cambios en otras ramas del repositorio, no me interesa que se ejecute ese trabajo. Por ejemplo, el despliegue está claro que si ha habido cambios locales parciales en otras ramas de desarrollo, pues no hay que desplegar en el servidor en producción, sino que el despliegue se hace cuando ya todo esté integrado en la rama principal. Entonces podemos poner una condición de que solo cuando haya habido cambios en la rama master, este trabajo concreto se ejecute. Si no, lo ignore. Una ventaja que tiene GitHub es que podemos reutilizar funciones de integración continua que hayan creado otros autores. Esas funciones se llaman actions y se pueden integrar muy fácilmente en un workflow usando el elemento uses. Uses y el nombre de esa función y su versión. ¿Dónde podemos encontrar estas funciones? Pues en el marketplace de GitHub. Cuando estamos editando el archivo main, tendremos a la derecha el acceso a un buscador de marketplace donde podemos buscar funciones que nos puedan interesar, incorporar en nuestro flujo de trabajo. Una de las funciones que normalmente utilizaremos, que no hemos hecho nosotros, sino que ha sido desarrollado por terceros, es la función que se llama checkout. Por tanto, podemos utilizarla, ordenar su ejecución, indicando uses, actions, que pone siempre, barra y el nombre. El nombre es checkout y la versión. Por ejemplo, si quisiéramos que se ejecute exactamente la versión 3 de esta función. Esta función la vamos a necesitar porque nos permite descargar a la máquina en la que se va a ejecutar el trabajo, el runner, descargarnos todo el contenido del repositorio para poder acceder a los ficheros, hacer lo que sea con él. Y ya sabemos que si esto se ejecuta en un runner, una máquina hospedada en GitHub, al final todo se va a borrar. No se va a borrar del repositorio, sino de la máquina que está ejecutando el trabajo, del runner. Entonces, bueno, pues con esta función checkout recuperamos todo el repositorio y podemos hacer con ese contenido, pues por ejemplo, compilar. O sea, para poder compilar el código fuente de la aplicación web que estamos desarrollando, necesitamos tener el código fuente. Bueno, pues para poderlo traérselo al runner, pues podemos usar esta función que es una de las más usadas, el action que se llama checkout. Si tenemos interés en saber cómo se ha hecho y quién lo ha hecho, pues podemos directamente acceder al repositorio donde está creada la función o acción llamada checkout, porque es público. A lo largo de la presentación he estado hablando de los runners, pero no hemos visto con detalle qué es. Vamos a tratarlo en este apartado. Vamos a ver cómo se puede utilizar un runner hospedado en GitHub o un runner auto-hospedado en una máquina nuestra propia, para lo cual tendremos que instalar y ejecutar el programa GitHub Actions Runner. Como ya he comentado, GitHub no ejecuta los comandos de la sección run de los trabajos. Eso se lo ordena a un programa que se llama GitHub Actions Runner. Ese programa GitHub Actions Runner puede descargarse e instalarse en nuestra máquina, que puede ser Linux, Windows o Mac, que tenga acceso a Internet. O podemos utilizar el runner que está hospedado en el propio GitHub. Es un runner compartido con otros desarrolladores que utilizan GitHub y que tiene algunas limitaciones, pero se puede utilizar de forma gratuita. Si no queremos dedicar recursos a una máquina en la que instalemos nuestro propio runner, pues es una buena opción, pero podemos instalar y usar nuestro propio runner autohospedado sin limitaciones, ya que esta versión gratuita del runner de GitHub tiene algunas limitaciones, por ejemplo, de tiempo de uso. Para utilizar un runner hospedado en GitHub, pues tenemos que saber cuáles son los que están disponibles. Y eso lo podemos encontrar en la sección Actions, Runners y en la pestaña que se llama GitHub Hosted Runners. Y nos ofrece las opciones disponibles. Hay algunas de pago y otras gratuitas. Concretamente, el que yo utilizaré en este curso será el que se llama Ubuntu-Latest, pero no es el único. Si hemos decidido utilizar un runner hospedado en GitHub y ese runner es Ubuntu Latest, que hemos visto que es uno de los que nos ofrece GitHub, lo que tenemos que hacer en la sección Runs On de cada trabajo del workflow que queremos que ejecute ese runner, pues hay que poner el nombre del runner, en este caso Ubuntu Latest. Simplemente por eso, cuando llegue el momento de ejecutar el trabajo, GitHub Actions ya sabe que tiene que encargarle este trabajo
a la máquina en la que esté instalado este runner. Podemos utilizar diferentes runners en un workflow. Podemos decir que el flujo, el trabajo de build, de construcción o de compilación, lo ejecute un runner y el trabajo de despliegue otro diferente, o sea, que esté en nuestra máquina. Para descargarnos trabajo, toda la parte más de compilación, pruebas, que nos lo haga el runner de GitHub, y luego el despliegue, pues hacerlo desde nuestro propio runner en nuestra máquina local. En ese caso, si quisiéramos usar un runner autohospedado de nuestra máquina y no depender de GitHub y de las limitaciones de tiempo si usamos la versión gratuita, pues lo que tenemos que hacer es crearnos nuestro propio runner en una máquina local. Y eso lo podemos hacer desde Actions, Run Actions, sección Runner y pestaña Self-Hosted Runner. Inicialmente no tenemos ningún runner propio, pero podemos elegir la opción, el botón New Runner, para crearnos uno. Para poder seleccionar un runner propio tenemos que tenerlo instalado en nuestro ordenador, lo que se llama autohospedado en una máquina nuestra propia. Y bueno, tiene que ser una máquina, por supuesto, con acceso a Internet, porque desde GitHub se van a conectar con esta máquina para enviarle los trabajos que tiene que ejecutar. Para eso tenemos que descargarnos e instalar el programa GitHub Action Runner, que está disponible para Linux, Windows y Mac. O también lo podemos instalar en un contenedor Docker, que es lo habitual. Para eso lo que tenemos que hacer es ir a la sección Action Runner, como he visto antes, la pestaña Self-Hosted Runner, indicar New Runner y elegir la opción New Self-Hosted Runner. Si hemos hecho todo eso, habremos llegado a una página de GitHub, de nuestro repositorio, en la que se nos permite añadir un runner autohospedado, ¿no? Self-Hosted Runner. Y lo primero que nos pide es para qué sistema operativo, Linux, Windows, Mac. Bueno, pues, por ejemplo, si eligiéramos Linux, lo siguiente que nos aparece en esta página son los comandos que nos dice que tendríamos que ejecutar en nuestra máquina Linux cuando queramos crear este runner. Y cuando vayamos ejecutando estos comandos, veremos que en una de las pantallas de la ejecución del comando nos pide un nombre para el runner. Por ejemplo, si le damos como nombre mi runner, pues eso es lo que tendremos que poner en la sección runs on del fichero main.yaml. Entonces, cuando GitHub Actions empieza a ejecutar el workflow y llega a un trabajo, si comprueba que este runner que hemos puesto no es suyo, sino que es uno propio nuestro, autohospedado, pues se comunicará con nuestra máquina y le ordenará que ejecute todos los comandos que hay asociados a ese trabajo. Por supuesto que si los comandos son para Linux, ese runner tiene que estar en una máquina Linux. A modo de conclusiones, vamos a recordar que en integración continua, despliegue, entrega continua, hay un concepto que es workflow o pipeline, depende de la herramienta que se utilice, que representa la automatización del flujo de trabajo de un proyecto dividido en trabajos y a su vez esos trabajos en pasos. En un repositorio de GitHub se define el workflow en un archivo concreto y no puede ser otro, que es en un archivo YAML, en este caso se llama main.yaml, y que tiene que estar en una carpeta concreta que es .github/workflows. Ahí debe estar ese archivo. ¿Cuándo se ejecuta el workflow? Cada vez que se suben cambios del repositorio local de un desarrollador al repositorio compartido en GitHub. Y la ejecución de los trabajos que están definidos en el workflow lo realiza una máquina en la que está instalado el programa GitHub Action Runner, que puede ser en el propio GitHub, lo cual tiene algunas limitaciones, por ejemplo de tiempo, de uso, o podemos instalarlo en una máquina propia nuestra del desarrollador que no tendrá limitaciones de tiempo, pero tendrá la limitación de que necesitamos una máquina y consumir recursos y tenerla encendida para que esté atendiendo cambios que haya en el repositorio para poder ejecutar el flujo de trabajo. Será seguramente el funcionamiento más rápido que si usamos el hospedado en GitHub, porque se está compartido por cientos o miles de repositorios que están alojados en GitHub. Bueno, pues esto es todo. Hasta la próxima.